Si alguna vez escuchaste hablar de Jesús de Nazaret, probablemente sabes que fue un maestro famoso y que sus palabras más conocidas han forjado la vida de miles de millones de personas a través de la historia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Ahora bien, estos dichos vienen de una colección de enseñanzas de Jesús, a veces llamada el Sermón del Monte. Solo tiene 3 capítulos, pero sus ideas e imágenes han permanecido a través del tiempo. Ustedes son la sal de la tierra. No puedes servir a Dios y al dinero. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del otro. Este sermón tiene varias enseñanzas retadoras. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Ama a tus enemigos y bendice a los que te persiguen. Y también tiene algunas enseñanzas realmente desconcertantes. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Pero el Sermón del Monte no es una colección aleatoria de las enseñanzas de Jesús. Han sido organizadas de una manera hermosa para que sea más fácil recordarlas y meditar en ellas. El sermón consta de 3 partes principales. La parte central tiene 3 partes, y luego cada una de esas partes centrales tiene a su vez 3 partes. ¡Wow! Este sermón sí que ha sido diseñado con mucho cuidado. Así es, y justo en el centro del centro está la famosa oración que Jesús enseñó a sus seguidores. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea tratado como santo. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso de que el reino de Dios venga a la tierra? Bueno, tenemos que recordar que Jesús era judío y que creció meditando en la Biblia hebrea, las Sagradas Escrituras de Israel, y que éstas contaban la historia de Dios y de toda la humanidad. Sobre cómo Dios creó un mundo ordenado y designó a los humanos para que lo gobernaran en su nombre. Cuando los humanos gobiernan con el amor y la sabiduría de Dios, y cuando la justicia y la paz prevalecen y hay suficientes recursos para todos, el reino y la voluntad de Dios se hace realidad aquí en la tierra como en el cielo. Nada fácil. Los humanos se rebelan incesantemente y edifican sus propios reinos según su propia sabiduría. Así que Dios escogió una familia, los israelitas, y les ofreció su sabiduría. Se llamaba la Torá, que en hebreo significa la enseñanza. Y comenzando con Moisés en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto sagrado con ellos. ¿Y por qué eligió solo una familia? Bueno, la meta era que los israelitas fueran transformados por la sabiduría de Dios de tal manera que pudieran representar el reino de Dios ante todas las naciones. Pero en los tiempos de Jesús, el reino de Dios no se podía ver en ningún lado. De hecho, Israel estaba siendo oprimido por los romanos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaba el reino de Dios? Bueno, muchos líderes religiosos, como los escribas y los fariseos, pensaban que no llegaba porque Israel no estaba siendo suficientemente fiel a la Torá. Otros líderes, llamados los saduceos, pensaban que a Israel le convenía cooperar con Roma, así que se convirtieron en personas de influencia y poder en los tiempos de Jesús. Otros se fueron a los montes para convertirse en luchadores para ser libres de Roma. Eran conocidos como los celotes. Y otros se fueron al desierto a esperar que Dios los usara para iniciar un nuevo Israel. Pero si caminabas entre el pueblo de Israel, como lo hacía Jesús, encontrabas gente normal que se las arreglaba como podía. La mayoría sobrevivía a duras penas. Abundaban los pobres y los enfermos. Muchos habían perdido sus tierras a manos de los ocupantes romanos y estaban luchando para poder pagar costosos impuestos. Estaban indefensos y desesperanzados. Así que Jesús fue a esa gente sanando enfermos y anunciando que el reino de Dios estaba llegando. Las personas venían de todas partes a escuchar sus enseñanzas. Y un día, Jesús fue a un monte alto y dijo que la llegada del reino de Dios estaba empezando en ese lugar y en ese momento con ellos. ¿Quieres decir con los indefensos y los débiles y los que no eran gran cosa? El reino de Dios comienza ahí. Sí. Es por eso que la primera frase del Sermón del Monte es «Bienaventurados los pobres en espíritu». En otras palabras, ¿dónde puedes ir y ver la presencia de Dios y la bendición cobrando vida? ¿Entre los ricos? ¿Entre los poderosos? No, dice Jesús. Mira donde hay gente pobre, a las personas que se sienten aplastadas y destruidas. El reino de Dios empieza entre ellos.